Siento que es así porque el género ya no me sirve para contar el mundo que a mí me interesa contar, ¿no? Yo creo que el mundo actual es demasiado, creo que su marca de agua es la velocidad, ¿no?, en la que las cosas suceden, y la plasticidad. Suceden demasiadas cosas en demasiados sitios al mismo tiempo. Y sucede a una velocidad muy acelerada, ¿no? Y me parece que, bueno, en mi ánimo el relato a mí no me sirve para aprender esa realidad que está ahí fuera. Creo que el recipiente que mejor puede aproximarse a ese mundo acelerado, a ese mundo con tantos centros, a ese mundo sin verdad, ¿no?, o con tantos relatos, paradójicamente es la novela. Si lo pensaba, no lo hacía de un modo plenamente consciente, ¿no? Aun aceptando, como tú bien insinúas, que digamos que la prueba de la oralidad está muy presente en la idea del relato, ¿no? Es casi una petición de principio, ¿no? Es como volver a la oralidad por otros medios, ¿no? De hecho, yo soy asturiano y muy cerca de nosotros, sobre todo en la zona de León, se conserva una hermosísima tradición, que es la del filandón, ¿no?, la del poco el cuento comunal puesto en torno a un espacio donde casi un rapsoda, ¿no?, comparte relatos a un público, que es ese público, ese auditorio cautivo ante un fuego, en este caso el de la palabra verbalizada, ¿no? No creo que eso haya cambiado, o sea, creo que la metáfora del narrador ante la hoguera, que es la que yo utilizo en ese texto liminar, sigue vigente y seguirá vigente mientras la literatura exista, ¿no? Insisto que el problema no es tanto de la pervivencia del género, de su potencia puntual, cuanto de mi percepción como creador de que ahora mismo no es la herramienta que yo necesito para dar cuenta de lo que sucede, ¿no? Ha sido también un cierto lugar de balsámico incluso, porque yo al menos, a lo mejor otros colegas no tienen esa experiencia, pero siempre he escrito los relatos con alegría, vamos a decir, con felicidad, ¿no? Es un tipo de escritura que no me ha provocado nunca los quebraderos de cabeza que historias más ambiciosas desde el punto de vista de la extensión o de la complejidad a nivel de personajes, situaciones, etcétera, como la novela o incluso la novela corta generan, ¿no? Esa escuela está ahí, ha sido magnífica y diría más, en los cuentos, al hacer esta especie de autobiografía intelectual y también, por qué no decirlo, incluso emocional, me he dado cuenta que mis relatos nutren temáticamente la mayoría de las ideas fuerza que aparecen en mis novelas, ¿no? Es decir, si uno lee Los muebles del mundo, va a encontrar antes o después caracterizados, encarnados, prácticamente todos los problemas a los cuales yo me he acercado en la narrativa más vasta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no tengo una palabra mala que decir acerca de mi experiencia como escritor de relatos, al contrario, ¿no? Al contrario. Ha sido muy interesante porque a nivel temático he descubierto que me siguen convocando los mismos temas que me podían convocar cuando era una persona de 30 años o incluso más joven, pero también me doy cuenta que a nivel estilístico en determinadas ocasiones, a nivel de acercamiento de decisiones narrativas, hay cuentos que hoy no escribiría como escribí en su momento, pero no solo no he sentido la tentación de reescribirlos, sino que he querido también que de alguna manera esas huellas quedaran fijadas mediante escoger ciertos cuentos y no otros. De alguna manera es como ver La muda de la serpiente, ¿no? Leerse con casi un cuarto de siglo echando la vista hacia atrás te permite de alguna manera ver cómo vas dejando pruebas de ti mismo en el camino, pero sigue siendo siempre el mismo animal, que es un poco, si me permites la metáfora zoológica, ¿no? El animal permanece, muda su aspecto. Sí, yo creo que son más bien climas, ¿no?, quizás de intereses. Lamentos cada parte está organizada cronológicamente, son 7 cuentos cada parte y dentro de cada parte la organización es cronológica, va del cuento más antiguo al cuento más
más reciente en el tiempo, pero es cierto que Lamentos abunda un poco en relatos, bueno, donde la pérdida o el dolor o cierta sensación de derrota están presentes. Aleluyas, por el contrario, son cuentos más celebrativos, más optimistas, si me permites la palabra. Y en efecto, Iluminaciones, yo creo que son cuentos o relatos que indagan sobre todo en la idea del arte como iluminación, de la creación, mejor que del arte, de la creación, porque aparece la música, aparece la plástica, aparece la filosofía, aparece el pensamiento. Un poco la idea de que, bueno, es esa vis creativa la que ilumina en muchos aspectos, independientemente de que sus frutos no sean necesariamente agradables, ¿no? Pero es la que ilumina en muchas ocasiones nuestra peripecia y a mí en concreto mi trayectoria como escritor. Es cierto que en mi literatura ha habido libros donde he sentido una necesidad de introducirme a mí mismo como parte del relato, o sea, no solo como el autor que está en la sombra o que firma el libro, sino como sujeto actuante, ¿no? Y es cierto que hay una serie de relatos al final que insinúan un poco esa presencia del narrador como algo más que una mera voz, ¿no? Es posible que así sea. En definitiva, insisto, yo creo que los cuentos son interesantes desde el punto de vista del intento de reconstrucción de una autobiografía sentimental, emocional, creativa, ¿no? Y arrojan mucha luz en ese sentido. Es un lugar común que surge en todas las conversaciones. Hoy mismo, hablando con mi editora, los propios editores te confiesan que difícil es imponer un libro de relatos, independientemente de que pueda ser una obra excepcional. Y es algo extraño teniendo en cuenta, como tú insinúas, la riquísima tradición del relato en español, sea en España o sea quizás más. Se ha cultivado, no mejor, pero sí quizás con más amor, con más amor en el diálogo entre público, editores y autores al otro lado del Atlántico. Y sobre todo esa percepción que tanta gente te traslada de que el tiempo actual se presta también un poco a la lectura compartimentada, o podría prestarse más a la lectura compartimentada que insinúa el relato que a la de una novela clásica, y sin embargo la gente sigue acudiendo al famoso tocho, a la novela expandida, ¿no? Es difícil imponer el texto breve como bueno, en el mismo nivel de competencia que el texto largo. Las razones, la verdad es que las desconozco, habría que a lo mejor hacer sociología literaria, de lo cual yo no me siento con ánimos, pero es cierto que, por ejemplo, no podemos compararnos con la tradición norteamericana, ¿no? Donde ha habido escritores de primer orden, como Salinger o Cheever, por ejemplo, que han podido dedicar prácticamente el grueso de su tarea a vivir con absoluta dignidad, con absoluta libertad, dedicándose a escribir cuentos, ¿no? Y publicándolos en los lugares adecuados, sea la prensa, sean revistas especializadas. Soñar con ese sistema cultural entre nosotros se antoja complicado, ¿no? Las razones, pues no las conozco. Bueno, hay una serie de asuntos que creo que recorren casi como un calambre el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Y que algunos de ellos ya han aparecido, aunque sea a nivel de pincelada, en libros previos míos. Estoy pensando, por ejemplo, en el asunto de la propia concepción de eso que llamamos especie humana, ¿no? Hacia dónde camina nuestra especie, temas como el transhumanismo, el post-capitalismo, hacia qué tipo de mundo caminamos, el diálogo hombre-máquina, una redefinición quizás de la propia naturaleza humana, ¿no? En la novela que ahora mismo pienso, creo que es una novela también que tendría un pie posiblemente en las preguntas del ecologismo, ¿no? Ecologismo en el sentido más amplio del término, ¿no? No el término de salvemos el planeta, salvemos las ballenas, sino cómo podemos realmente seguir conciliando nuestra fe invariable en el progreso, en el crecimiento, con una pervivencia objetiva y sobre todo con una dignidad humana, ¿no? Y
También creo que una cierta reflexión sobre los lugares en los que se construye cierta idea de Europa, que para mí, por mi tradición, por mis lecturas y por mi experiencia vital, me interesa mucho la idea de Europa como un lugar de resistencia, hasta cierto punto, frente a ciertas tendencias, pero también soy consciente como un lugar exhausto, ¿no? Un lugar que puede ser epítome precisamente de todos esos mundos en trances de desaparecer. Esa serie de elementos más o menos pueden ir conjugándose hasta formar no sé qué, pero que es en lo que estaré ahora en los próximos años. Pero acaba de fallarse el Premio Nacional de las Letras, se lo han concedido nada menos que a Cristina Fernández Cubas. Y bueno, yo creo que recomendar la obra de la que creo que es, si no la mejor, una de las grandes escritoras de relato vivas en nuestro país, nunca está de más, ¿no? Hay una edición hace unos años en Tusquets de todos sus cuentos, antes de que luego apareciera La habitación de Nona. Siguiendo el género de cuentos, hay dos escritores de relatos que a mí me apasionan, que son Eloy Tizón, al que por cierto es uno de los personas a las que está dedicado a este libro, y mi paisano Jon Bilbao, que es un escritor también al que admiro muchísimo en la distancia del relato. Y luego, saliéndome ya del relato, compartiría contigo las dos últimas lecturas que me han impresionado más, que son dos libros de acantilado muy grandes, ¿no? y que no son libros de ficción, no son libros de creación. Una es la biografía de Kafka, de Rainer Stach, que me ha parecido una obra deslumbrante. Se lee como una novela, aunque no lo es un libro apabullante. Y otra es la hermosísima antología de las entrevistas a escritores que ha hecho con The Paris Review, los dos volúmenes que Acantilado publicó también, parece que ya es del año pasado el libro, ¿vale? Es un libro maravilloso para cualquier persona que ame la literatura en su expresión más amplia.